Eso dice 2 Corintios 6:14, y eso habla de una separación establecida por Dios. La separación bíblica no es división, la división nació en el corazón del diablo, pero la separación bíblica nació en el corazón de Dios para traer salud espiritual a su pueblo, a su familia. Y Dios dice allí en 2 Corintios 6:14 que no se debe unir en yugo desigual con el incrédulo. Romanos 16:17 habla de que tenemos que separarnos de todos aquellos que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. 2 Tesalonicenses 3 del verso 6 al 12 hablan que tenemos que separarnos de los hermanos que andan desordenadamente. Pablo le escribe a Timoteo y habla de aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia, es decir, la Biblia, el Evangelio. Los que usan la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Bueno, por eso somos fundamentalistas y separatistas por un mandato bíblico de Dios. Pero en la historia, hermanos, los bautistas éramos conocidos como los predicadores de fuego y azufre. Siempre en una predicación de un bautista tiene que hablarse acerca de un cielo eterno, pero también de un infierno eterno. Para muchos resulta antipático hablar acerca del infierno y han renunciado a esa doctrina fundamental de la que nosotros sabemos que en los evangelios el Señor Jesucristo habló más veces acerca del infierno que del cielo. Sin embargo, en la historia, aquellos que nos perseguían y se burlaban de nosotros, los bautistas, nos llamaban los predicadores de fuego y azufre. Pero hoy ya no se escucha esa clase de prédica. En la historia también, por nuestro espíritu de batalla y de combate a favor de la sana doctrina, nos llamaban a los bautistas los tigres guerreros. Pero hoy los bautistas en gran cantidad se han vuelto en gatitos mimosos. Ya no son tigres guerreros, son gatitos mimosos, porque están cambiando bastante la doctrina. Y así puedo ir por muchas cosas, pero no era ese el mensaje, sino el mensaje hoy es acerca de Isaías. Vamos a estar todo el tiempo ahí en Isaías y vamos a descubrir que era un predicador de sendas antiguas. Porque cuando hacemos la invitación para nuestras conferencias, nosotros nos definimos como bautistas ganadores de alma. Ese es un distintivo, es un sello en nuestra manera de servir, en nuestro ministerio, el tener siempre nuestra preocupación en ganar un alma más para Cristo. Pero también en nuestras conferencias o en nuestros programas de radio nos definimos como bautistas de sendas antiguas. Y hoy yo quiero explicar qué es un predicador de sendas antiguas y voy a usar al profeta Isaías y ese nos va a poner en la responsabilidad de ser creyentes, predicadores de sendas antiguas, de ser miembros de una iglesia que presente o predique un mensaje de sendas antiguas. Así que después de esta introducción vamos a meternos ahí en Isaías, el capítulo 1, y todo el mensaje vamos a estar viéndolo a Isaías, porque él en su vida vamos a ver la radiografía de un cristiano, de un predicador de sendas antiguas. Entonces, listo, hermanos, en Isaías, en el capítulo 1, versículo 4. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías, hermano, era un hombre que tenía el oficio de profeta. Él era un predicador levantado por Dios para ser un canal de bendición a su pueblo. Isaías era lo que nosotros llamamos un predicador de sendas antiguas. Y un predicador de sendas antiguas es alguien, hermanos, que tiene una gran comunión con el cielo y tiene un gran interés en la tierra y en su gente. Otra vez,
Un predicador de sendas antiguas nos habla de alguien que tiene una gran comunión con el cielo y un gran interés en la tierra y en su gente. Un predicador de sendas antiguas es alguien que tiene una abundante vida espiritual, que le da autoridad suficiente para predicar el mensaje del evangelio. Un predicador de sendas antiguas es alguien que tiene una lengua consagrada a Dios y tiene fuego en el corazón y tiene pies ligeros para ir en búsqueda de las almas. Quiero repetir este último concepto. Un predicador de sendas antiguas es una persona que tiene su lengua consagrada a Dios, tiene fuego en el corazón, tiene pies ligeros para ir en busca de las almas. En este capítulo 1 de Isaías, hemos leído acerca de un pueblo que está enredado en el pecado. Hemos leído sobre un pueblo ingrato y rebelde que no saben reconocer a Dios. Porque, mire, hermanos, este pueblo era un pueblo terco. Este pueblo era un pueblo de corazón duro y de dura cerviz. Este pueblo realmente, hermano, quiso recorrer su camino y no los caminos que Dios les marcó. Por eso aquí en este capítulo 1 también dice Isaías que dice que el asna, es la palabra que usa, dice que el asna reconoce el pesebre y que el buey conoce a su amo. Es decir, que el asna le sirve a su amo y el buey le sirve a su amo, porque conocen el pesebre, conocen el refugio y conocen quienes les alimenta. Pero sin embargo el pueblo de Dios no es agradecido. Los animales están en una categoría inteligente, un escalón más arriba de nosotros, porque ellos saben quién es el amo que los cuida, que los alimenta, que los protege, y por eso les sirven. Y nosotros, recibiendo todos los favores de Dios, todavía nos resistimos a servirle. Aquí en este capítulo 1 de Isaías hay una epidemia verdadera del pecado. Y ese pecado había afectado a toda la nación. Había producido una infección pecaminosa. Por eso él habla aquí, habla aquí de una herida, de una hinchazón, de podrida llaga. Son términos duros que usa el predicador, pero él necesitaba ser entendido por su pueblo. Y hoy los predicadores tenemos que ser, hermanos, claros en nuestra manera de predicar, porque es importante que nuestra gente pueda comprender el consejo de Dios. Este pueblo de Israel tenían una conducta de malhechores. Ellos mostraban que la traición, hermanos, a Dios, la traición a Dios la llevaban en la sangre. La traición a Dios navegaba por las venas de este pueblo. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en la misma experiencia. La traición la llevamos en la sangre y la infidelidad a Dios corre por nuestras venas. Dice aquí Isaías que este pueblo estaba herido y tenían desde sus pies hasta la cabeza, estaban contaminados. No había arrepentimiento del pecado, no existía la confesión del pecado, y el pecado estaba mostrando su horrendo rostro en ese pueblo, y así lo hacen nosotros. Isaías, hermano, nos va a enseñar sobre la radiografía pecaminosa de un pueblo, y nosotros vamos a ver hoy que la iglesia no es muy diferente al pueblo de Israel. A veces recorremos los mismos dolorosos caminos, nos rebelamos con la misma actitud del corazón que tuvo Israel y no aceptamos las bendiciones de Dios porque nos encerramos en nuestros antojos y en nuestros caprichos. Y frente a esa clase de conducta necesitamos un predicador de sendas antiguas. Un predicador que nos digan las cosas como deben ser. Como en la historia a los bautistas le decían que eran los únicos hombres, los predicadores bautistas, que se afeitaban la lengua. Y cuando la gente preguntaba por qué, dice, porque cuando se escuches a un verdadero predicador bautista, él te hablará sin pelos en la lengua. Te hablará sin pelos. Amén. Y esta era Isaías, y esta era la clase de predicadores que tenemos que ser nosotros. Hermanos queridos, un mensaje de sendas antiguas debe tener ingredientes suficientes
para que sea un plato poderoso. Un mensaje de sendas antiguas debe tener ingredientes suficientes para que sea un plato poderoso. Debe tener una buena porción de sal. Debe tener un mensaje, debe tener pimienta, un mensaje debe tener pimentón, debe tener ají, una dinamita explosiva de Dios. El mensaje tiene que sacudirnos a nosotros. El mensaje Amén, no es gloria a para Dios. entretenernos. El mensaje no es para divertirnos. El mensaje no es un llamado a la distracción. El mensaje dado por un Amén. predicador de sendas antiguas tiene que despertar en nosotros Amén. la pasión y el deseo profundo de servir a Dios. Esta clase de predicador era Isaías. Él predicó contra el pecado. ¿Y por qué lo hizo? Porque él quería que los pecadores fueran salvos. Y él predicó contra el pecado para avivar a los santos. Subraye eso, la predicación de sendas antiguas es para salvar al pecador, pero también es para avivar a los santos. Mis hermanos queridos, hay que predicar duro, pero sin perder la ternura. Predicar duro, pero sin perder la ternura. Hace años vengo diciendo en los púlpitos, y aún en nuestra obra aquí, Bautista Maranata, que es una iglesia joven, nueva, yo le digo a los hermanos, si yo le predico duro, es porque le amo. Si le predico duro, no es para lastimarle. Si le predico duro, es porque le amo. Por eso hay que predicar con dureza, sin perder la ternura. Y vamos a meternos ahora, hermano, en lo que es un predicador de sendas antiguas y lo que es un mensaje de sendas antiguas. Y a medida que avanzamos en esto, usted tiene que ir viendo si en su iglesia hay predicación de sendas antiguas y si hay un predicador de sendas antiguas. Porque comparándonos con Isaías nos vamos a dar cuenta dónde estamos parados. Si estamos en las sendas antiguas, si hemos caído en este enredo, en esta trampa del modernismo, del neoliberalismo doctrinal. En primer lugar, Isaías nos va a enseñar que un mensaje y un predicador de sendas antiguas va a predicar en contra del alcohol. Un predicador de sendas antiguas va a predicar en contra del alcohol. Mire un poquito aquí en Isaías, el capítulo 5. Ahí lo voy a llevar por un momento, a Isaías, el capítulo 5 y el versículo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios, Isaías 5, verso 11. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Hay gente, hermano, que se levanta en las mañanas para tomar y cae el sol y todavía siguen tomando, atado allí al alcohol en cualquiera de sus formas, siguen ligados al alcohol en cualquiera de sus sabores y de sus colores. Hermanos, el alcohol se volvió como un objeto de culto. El alcohol se ha vuelto como una religión que cada fin de semana tiene sus adeptos, tiene el mayor número de personas fieles. Sábados y domingos, esa es como una religión a la cual muchos se pegan, muchos están contagiados en la religión del alcohol. Y no estoy hablando solo de los mundanos, mi preocupación está por los cristianos que participan o que miran con simpatía al alcohol. Ahora, al alcohol fácilmente se le puede acusar de atentar contra la humanidad constantemente. Se asegura, hermanos, que el alcohol ha matado más personas que lo que murieron en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todas las guerras posteriores modernas. El alcohol es un asesino que anda suelto, el alcohol es un criminal sin condena. Y necesitamos en el púlpito bautista un predicador que alerte a su pueblo y a su gente del peligro y del daño que causa el alcohol. El libro de los Proverbios enseñaba que el alcohol te entra suavemente, el vino. Y dice, y al final como áspid, como una serpiente dejará su veneno. Es muy triste que hay muchos cristianos que hoy todavía no han podido tener victoria sobre el alcohol. El profeta Habacuc, no es necesario que lo busque, yo se lo voy a leer. En el capítulo 2 y el versículo 15, dijo el profeta Habacuc, ay de aquel que da a beber a su prójimo
Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas. Note que hay una expresión de ay, es una expresión de lamento, de dolor. Va a haber un castigo. Si usted tiene por costumbre regalar a sus amigos, familiares, una botella de vino, de algo parecido que contenga alcohol, va a haber un castigo para usted, dice la Biblia. Dice, ay del que da de beber a su prójimo. Pero los pastores hoy no quieren predicar de esto porque quiero que algunos se rebelen, porque en las iglesias hoy hay miembros que les gusta el tragosaurio, les gusta el tragosaurio, y hay que poner un hombre en el púlpito que diga que el alcohol es dañino, que el alcohol es destructor y que el alcohol es algo que está prohibido por Dios, no solamente para el pastor, porque la Biblia dice que el pastor no debe ser dado al vino. No solo al vino, ni a la cerveza, o el whisky, o el nombre que tenga el alcohol, o esas chichas que toman allí, fermentadas. Necesitamos un predicador de sendas antiguas en la iglesia bautista que diga no al alcohol y que diga esa verdad obedeciendo el consejo de Dios sin importarle si la gente se va a alejar ofendida. Pero hay daño en el alcohol. En el alcohol están las huellas dactilares de Satanás. Y el predicador de sendas antiguas debe advertir a su pueblo y a su gente sobre eso. En segundo lugar, hermanos, Isaías era un predicador de sendas antiguas porque él predicó contra la canción de las rameras. Ahora quiero que ponga una especial atención en eso, porque esa canción de las rameras, muchos de los que están aquí se están enterando por primera vez de eso, que hay un estilo prostituido de música. Y ese estilo de música ha entrado en nuestros cultos, ha entrado en nuestras iglesias. Y un predicador bautista de sendas antiguas tiene que pararse en el púlpito y saberle decir a su gente, esa música no, ese cántico no glorifica a Dios, ese cántico no representa a Dios. Hay que tener un coraje santo para pararse ante su gente y poner un límite de la música prostituida, de la música de rameras. Veamos cómo predicó Isaías sobre esto. Si puede ir allí por un momento a Isaías, el capítulo 23. Isaías, el capítulo 23. Y una vez que llega allí, hermano, quiero que ponga su atención en el versículo 15. Isaías, el capítulo 23 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios, acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Escuche eso. Dice, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Aquí está un hombre bien parado en el púlpito, Isaías, y advirtiendo del peligro de la canción de ramera, usando a la ciudad de Tiro en la historia como ejemplo, que ellos practicaban esa clase de melodía dulce y atractiva, convincente. Una canción de rameras. Escuche bien, porque algunos de ustedes nunca oyeron esto y quizás algunos de ustedes nunca más van a volver a oír sobre este tema, salvo que se encuentren con predicadores de sendas antiguas. Isaías, amén, gloria a Dios. La canción de rameras. Y esa es la canción que se canta para atraer pretendientes. Cada vez que usted escucha un cántico, un hombre, una mujer, un conjunto que está cantando, usted tiene que saber discernir si esa música, si esa alabanza le está elevando para glorificar al Señor, o si esa música o esa alabanza solamente le está atrayendo a usted, le está seduciendo. Una canción de rameras es una canción prostituida. Ahora voy a profundizar en eso, pero una vuelta de página en el capítulo 24 de Isaías. Mire cómo él dice, Isaías 24, verso 7. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón.
Cesó el regocijo de los panderos y acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. Y ahí está, hermano. Sigue denunciando él a ese cántico de ramera. Y él habla que Tiro había perdido su esplendor y habían entrado en la oscuridad y habían entrado en el olvido. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Isaías cuando habla de una canción de ramera? Él está hablando, hermano, de las rameras que tenían una forma especial de cantar y de llamar la atención. La canción de rameras que hablaba Isaías era una música para lograr estados emocionales. Subraye eso. La canción de ramera es una música para lograr estados emocionales. Es una música que entretiene, es una música que distrae y es una música que impide discernir. Anoche había una mujer cantando y no sé cuál es su nombre, pero es de esas cantantes famosas de las iglesias. Todo en el escenario estaba a media luz, se veía apenitas una luz como azulada y bastante humo en el escenario. La gente estaba allí exaltada y ella decía en ese cántico sobre alguien que hacía milagros y que abre caminos. Y yo pensaba en eso y en los programas que teníamos en la radio había una publicidad que era de la emisora, no nuestra, sobre un chamán. Y ese chamán decía que hacía milagros y que abría caminos. Y como el nombre de Cristo no apareció en ese cántico, yo me acordaba, le digo, le puede estar cantando un brujo. Y de pronto la gente comenzó a excitarse y a levantar las manos y todo eso. Porque eso es lo que produce la canción de ramera, lo que usted ve en las iglesias, en los estadios, en esas conferencias pseudo cristianas. Es una música que entretiene. Es una música que seduce, es una música que distrae y que le va a impedir discernir, porque si usted busca en esa música y en esas letras, nunca va a encontrar el nombre de Jesucristo. A lo sumo encontrará el nombre de un tal Jesús, que usted no sabe quién es. Pero nunca aparece el nombre de Jesucristo. Y esa es la música que hoy entretiene, divierte y atrapa, y es la música que los predicadores de sendas antiguas deben levantar su voz y advertir del peligro a su pueblo. Amén. Y a su gente. Por eso dice acá que un día se iba a terminar para Tiro el sonido de los panderos. Todos esos tambores y esos instrumentos, hermanos, de percusión, todo eso se iba a terminar, porque eso estaba ligado al vino y a la sidra, dice el pasaje. Esa clase de canto era una invitación al pecado, así como un día se va a terminar en esos cultos, el mambo, el reggaetón, la salsa, la rumba, el hip hop y todos esos predicadores saltarines que andan en las plataformas. Se les va a acabar eso, dice la palabra de Dios. Y el predicador de senda antigua tiene que denunciar eso y tiene que advertir a su pueblo y a su gente que eso no es de Dios. Porque eso que se ven de los saltos y de la algarabía en los cultos era el culto de los Baal. Yo ahora no tengo tiempo, pero les voy a dar la cita. En el libro de Primera Reyes, en el capítulo 18, versos 26 al 28, en aquella jornada que el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, él les decía a los Baales, dice que ellos tenían que levantar la voz porque quizás su Dios estaba durmiendo, y dice que ellos saltaban alrededor del altar. Y luego el verso 28 dice que ellos clamaban a grandes voces, como si fueran pollos sin cabeza, andaban ahí saltando en el altar del ídolo. Esa clase de saltos y de cultos y de cánticos que se escuchan en las iglesias, eso no es de Dios. Eso se parece al estilo del culto de los Baales. Estúdienlo en Primera de Reyes 18, del verso 26 en adelante. Esa clase de música y de cántico en las iglesias que no habla del Señor Jesucristo, que no son frutos de labios que anuncian su nombre, como dice Hebreos capítulo 13, no aparece el nombre de Cristo, por lo tanto, esa no es un cántico cristiano, no puede ser una alabanza al Señor. Si en ese fruto de labio no se exalta su nombre claramente, el nombre del Señor Jesucristo.
Y se va a usar el nombre de Dios, use el nombre de Jehová de los ejércitos, de Jehová Nisi, de Jehová El Shaddai, use el nombre de Jehová nuestro pastor, use el nombre de un Dios que se identifique con el Dios de la Biblia. Hay que ser claros en esto, hermano, porque lo que nos habla acerca de Cristo en el cántico, eso en la historia se llamaba canto de sirenas. Déjeme explicarle esto. Algunos de ustedes, yo creo que muchos han leído o saben sobre la mitología griega. En la mitología griega estaba el canto de sirenas. Las sirenas, hermanos, eran presentadas como aves que tenían un cuerpo o que tenían un rostro de mujer. Eso eran las sirenas, eran aves que tenían un cuerpo o un rostro de mujer. A veces las sirenas eran presentadas con una cara de mujer, pero que tenían una cola de pez. Eso eran las sirenas en la historia, en la mitología griega. Y el canto de sirenas, hermanos, era una canción atractiva. El canto de sirenas era una canción irresistible que llevaba a la perdición a los marineros. Porque dice ahí en la mitología griega que esas sirenas se aparecían en el mar y los marineros quedaban encantados con el sonido de esa música de las sirenas y se tiraban al mar, se suicidaban, se quitaban la vida. Y estoy contando esta historia para decirle que esa clase de música y esa clase de cántico puede matar nuestra vida espiritual. Porque estamos en un estilo de cántico que no es el que Dios aprueba. Puede ser el cántico que a usted le gusta, pero no es el cántico que le glorifica a Dios. Y la Biblia dice claramente en Efesios que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser agradable al Señor. Como aquella señora que un día al final de un culto se presentó al pastor y le dijo: pastor, yo quiero decirle que no me gustó la alabanza de hoy. Y el pastor le dijo: gracias a Dios, porque esa alabanza no era para usted, era para Dios. Aquí, hermano, no se trata de una alabanza que a usted le guste, se trata de una alabanza que le agrade a Dios, que honre a Dios, exalte su nombre, ensalce su nombre, glorifique su nombre. Porque las alabanzas no están puestas para agradar a usted, no están puestas para llevarle una melodía que lo cautive o que lo movilice. La alabanza está puesta para glorificar el nombre del Salvador. Y en esa historia de la mitología griega, cuando los marineros se tiraban al mar y perdían su vida persiguiendo el canto de sirena, había un hombre que se llamaba Ulises en esa historia. Y Ulises un día preparó a su tribulación y le tapó los oídos con cera y con algodones para que sus marineros no escucharan el canto de la sirena y se tiraran al mar a perder la vida. Y dice la historia que aún el mismo Ulises se hacía atar en el mástil de la embarcación para que él no fuera tentado a tirarse en el mar siguiendo el canto de sirena y morir. Si usted va a seguir el canto de esos salmistas, de esos cantantes modernos, usted va a perseguir un canto de sirena. Es una melodía dulce, seductora y atractiva, pero que le va a llevar a la muerte espiritual, porque en esa clase de música, de cántico, no está siendo glorificado el Señor. Yo espero que esté siendo claro, hermano, para los que tienen más tiempo en la fe, refrescar la memoria, y para que los que son nuevos, agarrar esto, porque esto es la predicación de Sendas Antiguas. Es una predicación que se escucha muy pocas veces en los púlpitos. Por eso Isaías habla claramente contra el alcohol, habla claramente contra el canto de rameras. Isaías levantó su voz contra aquella clase de cántico de alabanza que estaba contaminado porque era música prostituida, una música que no glorificaba a Dios. Ahora un poco más rápidos. Un predicador de Sendas Antiguas, hermanos, va a predicar en contra del alcohol. Un predicador de Sendas Antiguas va a predicar en contra de la música mundana, cántico de ramera. Pero un predicador de Sendas Antiguas va a predicar en contra de la vestimenta mundana. Eso es muy importante, hermano. Y eso hizo Isaías. Si puede ahora acompañarme al capítulo 3, por favor, de Isaías. Isaías, el capítulo 3, él va a hablar acerca de la vestimenta y nos va a llamar la atención. Isaías, el capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido
y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Y aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecilias, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Bueno, ahí da todo para una predicación entera, hermano. Pero esto le voy a decir. Isaías, hermano, está enseñando acerca de una clase de vestimenta que desprestigia primeramente a la mujer. A ella se dirige primero, pero también él se va a dirigir a los hombres. Los hombres no van a salir indemnes de este punto. Hermanos, con la vestimenta se puede desprestigiar lo que se profesa. Con nuestra manera de vestir podemos desprestigiar lo que profesamos. Decimos que somos cristianos, pero nos vestimos como mundanos. Rápidamente adoptamos las modas del mundo, sin importar lo que ellas son. Las modas horribles las adoptamos. Y aquí Isaías habla acerca de estas mujeres como si estuvieran en una pasarela de un desfile. Dice en el versículo 16 que andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados y danzando, haciendo ruido con los pies. Como usted puede ver en la televisión, hay un desfile de modelos. Usted ve esas mujeres que van mirando hacia el frente, hacia adelante, y van como entrelazando sus piernas en ese caminar, y van haciendo ruido con sus pies, llamando la atención, y van mostrando ahí todas sus vestimentas hasta lo interior, como habla aquí. Pero pasando ahí como un vuelo de pájaros sobre este pasaje. La mujer tiene que tener mucho cuidado en la manera de vestir. Pablo les advirtió y les dio enseñanza en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, versículos 9 y 10. No vamos a ir allí, solamente vamos a recordar que en esos capítulos 2 de primera Timoteo, versículos 9 y 10, Pablo habla del atavío, y Pablo habla que las mujeres deben vestirse con decoro y con modestia. La palabra atavío que menciona Isaías y que menciona Pablo también, esa palabra atavío significa poner en orden, preparar la vestimenta. Es decir, que tiene que ser una vestimenta adecuada, el atavío de una mujer, pero también el atavío de un hombre. Hay hombres que se visten al estilo 5, dice sin combinación. Usted ve ahí que tiene una camisa rosa y un pantalón verde y tiene una corbata naranja, parece el arco iris ahí, el movimiento. El hombre tiene que aprender a vestirse, mis hermanos. La vestimenta es un tema importante para aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Salvador, hombres y mujeres. Déjeme recordarle en aquella escena cuando el hijo pródigo fue sacado del chiquero, cuando el hijo pródigo en Lucas capítulo 15 fue sacado de aquel lugar inmundo, maloliente, y vino a la casa de su padre. Y el padre, cuando le vio, le dijo, allí en Lucas 15, 22, dijo, traed el mejor vestido, dijo el padre. Traed el mejor vestido, y le puso calzado y anillo y todo aquello, era todo nuevo. Pero ahí dice la Biblia, traed el mejor vestido. Y un día Jesucristo bajó a lo más profundo del pecado y nos rescató a nosotros de ese chiquero inmundo, no para que nosotros ahora andemos vestidos como los mundanos, sino que tenemos que tener el vestido nuevo, revestido de Cristo, revestido de santidad, revestido con una ropa de un cristiano, no de un mundano. Mire, hermano, yo quiero enseñar que, por ejemplo, hace algunos años atrás, en las mujeres, por ejemplo, había algo que se llamaba una pupera. Aquí en la Argentina una pupera era que la mujer venía solamente cubriéndose arriba y tenía todo su panza, su vientre, su ombligo al aire. Luego vinieron unas calzas, eran unos yorcitos apretaditos, y así venían a la iglesia.
venían con minifalda, venían con escote profundo y se necesitaba de un predicador bautista fundamental que les enseñe que esa clase de vestimenta no era beneficiosa, que un hijo de Dios tenía que tener una vestimenta nueva. Hoy en día, cuando usted ve venir a los hombres y las mujeres en la iglesia con esos pantalones rotos en la rodilla, en los muslos y a veces en los glúteos, usted se preocupa porque parece que en la esquina o en la plaza le agarraron unos perros y le despedazaron la ropa. Pero no hubo ningún perro, es la moda del mundo, del diablo, y los cristianos quieren traer eso a la iglesia. Aquellos que son nuevos en la fe no se tienen que sentir ofendidos, tienen que agarrar esta enseñanza y decir: esa clase de vestimenta no glorifica al Señor. Esa clase de vestimenta es la que usan los mundanos. Yo debo distinguirme de ellos, debo vestirme como un cristiano. Los hombres van a los gimnasios y agarran las pesas y empiezan a tener ahí ciertos músculos y tienen ahí su pecho fuerte, y entonces empiezan a venir a la iglesia con sus camisas abiertas allí, mostrando 3, 4 pelos locos que tienen en el pecho, tratando de impresionar. Y a veces los hombres vienen con esas poleritas ajustadas para que se vean los músculos de su brazo, esos músculos que consiguieron en base a pesas. Porque los hombres también usan vestimenta que no agradan al Señor. Pero cuando Dios nos sacó del chiquero, como lo hizo con el hijo pródigo, se le puso una vestimenta nueva, y nosotros los creyentes tenemos que saber vestirnos con la vestimenta nueva, una vestimenta que honre al Señor. No estamos, hermanos, siguiendo la corriente del mundo, estamos en contra de la corriente del mundo, porque no somos de este mundo. Y esto hacía Isaías, hermano. Isaías no era simpático cuando predicó contra el alcohol. Isaías no sonó simpático, hermano, cuando predicó contra esa música de ramera que le agradaba a la mayoría. Isaías no sonó simpático cuando puso el dedo en la llaga en este tema de la vestimenta. Aquellos que toman nota pueden escribir allí en una hojita Proverbios 7, versículo 10. La Biblia habla mucho de la mujer extraña, y a veces esa mujer extraña era la ramera. Y allí en Proverbios 7, verso 10 habla del atavío de la ramera. Y una mujer cristiana debe vestirse diferente a como lo hace una ramera. Una ramera usa poca tela, usa poca ropa. Una ramera es una exhibicionista. Y las hijas de Dios no pueden estar en esa postura del exhibicionismo. Tienen que aprender a cubrirse, porque hay una forma de vestir de los cristianos. Lo mismo pasa con los hombres. Hermano, no puede venir de una bermuda al culto el domingo. Nosotros no le vamos a expulsar de la iglesia, porque la iglesia es un lugar público, abierto a todo, pero ubíquese. No venga de llora a la iglesia, no venga de bermuda a la iglesia, cúbrase. Y encima vienen con las piernas sin depilarse los varones, ¿no? Y ahí están, y piensan que son la octava maravilla en el culto. Cúbrase, cúbrase, venga bien vestido a la casa del Señor, honra a su Señor, glorifique a su Señor. ¿Sabe qué, hermano? Para las mujeres le voy a decir esto. Dice Proverbios 31 y el versículo 30 y 31, ese capítulo que habla de la mujer virtuosa. Dice allí en Proverbios 31, 30 que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que la gente escucha a un predicador como Isaías, o escuchan a un predicador como John esta mañana y dice: este loco, yo no lo quiero ya ni escuchar. Pero escuche, porque dice la Biblia que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y dice ahí Proverbios 31 en la parte final, dice: alábenla en la puerta sus hechos. Alábenla en la puerta sus hechos. Pero antes de eso dijo que vana era la hermosura. Una mujer no está para ser parte de un desfile de belleza ni de moda. Una mujer está para ser alabada por sus hechos. Y los hechos que merecen alabanza son los que glorifican a Dios. Hombres y mujeres, somos advertidos por Dios para vestir adecuadamente. Un predicador, ahora escuchen, porque hay algunos pastores aquí con nosotros. Y ahora después va a venir una parte dura para los pastores, porque donde hay predicación de sendas antiguas no se salva ni el loro, hermano. Esto es como encender el ventilador y desparramar para todos lados. Pero escuchen los pastores.
¿Para qué? Porque este tema de la vestimenta es un tema tabú, es un tema ausente en los púlpitos, aún en los púlpitos bautistas. Pero el tema de la vestimenta es un tema sumamente importante en la Biblia. Escuchen bien, pastores que están aquí en esta comunión. El tema de la vestimenta es un tema que es una bandera de la sana doctrina. La vestimenta es una bandera que representa la sana doctrina. Alguno dirá, a ver, me parece que está exagerando. Note esto conmigo. Cuando Pablo escribió a Timoteo en esa primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, que le habla a la mujer vestirse de modo decoroso, que su atavío sea decoroso, pero eso es para los hombres también. Ahora, cuando Pablo habló eso, hermano, fíjense en dónde puso él esa doctrina. La puso en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Y después de esa doctrina, hermano, miren las doctrinas que vinieron en la primera y segunda carta. Después de que habló Pablo de la vestimenta, Pablo, hermanos, le habló acerca de los requisitos para los pastores y para los diáconos. Antes de hablar de los requisitos de pastores y diáconos, le habló de la importancia de la vestimenta. Antes, hermanos, de hablar de la doctrina de demonios y espíritus engañadores, le habló de la vestimenta. Antes de hablar acerca de los tiempos peligrosos y de apostasía, habló de vestimenta. Antes de hablar de los requisitos para los diáconos, habló de vestimenta. Antes de hablar de las clases de ofrenda que se debía dar a las mujeres viudas, habló de vestimenta. Antes de todos esos temas, hermanos, Pablo habló de la vestimenta, porque la vestimenta es un tema importante. No se predica en las iglesias bautistas, no se predican en las conferencias, no se predican en los campamentos, no se predican en las reuniones de jóvenes, porque los predicadores tienen miedo que la gente se vaya de su iglesia. Pero un predicador de sendas antiguas, como dijo Pablo, no puede renunciar a dar el consejo de Dios, debe dar todo el consejo de Dios, porque el predicador de sendas antiguas no está para complacer a la gente, el predicador de sendas antiguas está para obedecer a Dios en la predicación. Así que Isaías, hermano, no era un predicador popular, predicó contra el alcohol, predicó contra la música de ramera, predicó contra la manera de vestir. Y hay una forma de vestir que es santa, la forma que Dios quiere. En cuarto lugar, un predicador de sendas antiguas va a predicar en contra de la apostasía de los pastores. Y aquí es donde tenemos que sentarnos bien y ajustarnos el cinturón, ahí donde está. La apostasía para los nuevos, esa palabra habla de una desviación de la verdad. La palabra apostasía tiene que ver con caerse de la verdad, y la palabra apostasía tiene que ver con desertar de la verdad. Desviarse de la verdad, caerse de la verdad, desertar de la verdad, eso es apostasía. Y ahora los voy a llevar al capítulo 56 de Isaías. Y ahora va a venir un mensaje bien duro para los pastores que nos va a sacudir hasta lo más íntimo. Isaías, el capítulo 56. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, versículo 10. Isaías, el capítulo 56, versículo 10. Si ya llegó ahí, hermano, dice la palabra de Dios, Isaías 56, 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores, mira ahí, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Mire qué lindo que hablaban los pastores, ¿no? Y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ahora, cuando Isaías vio los atalayas, los guías, los pastores, los líderes de la nación, dice, va a haber leña para ellos también, va a haber palos para ellos. Y vamos a ir desmenuzando el mensaje de Isaías, el predicador de sendas antiguas.
Isaías le habla a los pastores que no cumplen su función de cuidadores del rebaño. Le predica a los pastores que no cumplen su función como cuidadores del rebaño. Porque donde un pastor no cuida su rebaño, eso se transforma en una invitación para el enemigo para que venga y despedace o devore al pueblo de Dios. Un pastor que no es vigilante con su iglesia y su gente, ese pastor no es vigilante, está invitando al diablo que venga y despedace su congregación. Y esto pasa por muchos lados. Isaías lo define a estos pastores como atalaya, como líderes ciegos. Ahí entramos a desmenuzar la enseñanza de Isaías. Primero dice que el pastor era un líder ciego. Eso quiere decir que era una persona incapacitada para discernir entre el bien y el mal. Un ciego. Aquí en la Argentina se dice, este está mirando para otro lado, no ve bien, hace la vista gorda. Entra la falsa doctrina, entra en el error. Hay actividad del diablo en la iglesia, pero el pastor no ve nada. El pastor no ve el peligro en la música, el pastor no ve el peligro en el alcohol, no ve el peligro en la vestimenta, no ve el peligro en la doctrina. Es un pastor ciego, no tiene capacidad para discernir entre el bien y el mal. Estos pastores ciegos, hermano, dice Isaías, no reprenden a los malos. Estos pastores, dice Isaías, no aman el oficio, porque lo que ellos aman es el dinero. Mientras tengan su sueldo, no le importa lo que está pasando en el rebaño. Solamente les importa su salario, y les diré algo más, les importa su contrato, porque hace como 10 años hemos empezado a oír en muchas iglesias, desde los Estados Unidos para acá, que hay pastores que tienen un contrato con la iglesia. Mire eso. Ya no es un oficio, ya no es un llamado de Dios al ministerio, ahora tienen que cumplir con un contrato. Firman con la iglesia y la iglesia le da dinero a cambio. Qué vergüenza, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Y dice eso, Isaías dice, esos son los pastores ciegos, solamente están en el ministerio por fama, solamente están en el ministerio por figurar, por eso están en el ministerio. Pero luego dice Isaías que esos pastores son perros mudos. Y esa es una expresión bien fuerte. Dice, esa clase de pastores que no son de sendas antiguas, son perros mudos. Y cuando él dice eso, está hablando de la incapacidad de ladrar. Porque una de las cosas que distingue al perro no es solo que mueve su cola cuando está contento. El perro se distingue porque ladra, porque ladra. Pero estos pastores no sirven ni para eso, no sirven para ladrar. ¿Por qué el perro ladra? Porque el perro está advirtiendo sobre la presencia de alguien ajeno a la familia, de alguien extraño. El perro no le ladra a los suyos. Con los suyos juega, se divierte, salta, sonríe. Pero cuando aparece alguien extraño a la casa, entonces el perro ladra. Cuando el pastor escucha o ve una doctrina mala, algo que puede enfermar o matar a su iglesia, se queda mudo. Isaías le dice, son perros mudos, no sirven ni para ladrar. Hace algunos años atrás, hermano, yo escuché un pastor de México, y el pastor dijo que él fue a la cárcel a predicar la palabra de Dios. Y entre los que tuvo allí en la cárcel, había un hombre allí y era un hombre grande. Y el pastor, después que le guió a Cristo, se animó a preguntarle por qué estaba en la cárcel. Y ese hombre le dijo, mire, yo estoy aquí por homicidio. Maté a una persona en un robo. El pastor le dijo, ¿puede usted contarme eso? Dijo, sí, dice, yo fui a una casa. Esa casa vivía un hombre muy mayor, ya bastante viejo, vivía solo. Y yo planeé robarle a ese hombre, así que le hice la guardia. Cuando el hombre apagó la luz de su casa, yo me quise meter en su casa, pero un perro me ladró. Y el perro no paraba de ladrar, entonces yo tuve que huir y volver a esconderme. Después de un rato, yo pensé que el perro estaba dormido y me acerco a la casa para robarla y otra vez el perro salió furioso, ladrando y me sacó corriendo y me tuve que esconder. Dijo el hombre, pero yo quería robar esa noche. Y esperé que pasaran un par de horas y entonces me metí en la casa porque el perro no ladró.
El perro se había dormido, no estaba ladrando, y entré a la casa y robé, y el hombre despertó y lo tuve que matar. Y entonces este hombre dijo, mire, si el perro hubiese seguido ladrando, yo nunca hubiese podido robar ni matar en esa casa. Y es eso, hermano, donde hay un pastor que es como un perro mudo, nunca va a ahuyentar al adversario. Cuando el pastor sabe hablar, cuando el pastor abre su voz y defiende su rebaño, defiende su congregación, es como un perro que ladra y ahuyenta a los enemigos. Pero si el pastor es un perro mudo, el diablo entrará a la iglesia y dejará el tendal de ovejas muertas. Pero estos pastores que denuncia Isaías eran perros mudos. Y mire que sigue con este tema del perro. Dice ahora Isaías, también son mudos, pero también son perros soñolientos. Esa palabra soñoliento quiere decir que son perros perezosos, que son amigos del dormir. Y es hermano, una desgracia que tenemos en la clase pastoral, es que a muchos les gusta dormir demasiado. Y estoy hablando no solamente de dormir sus siestas largas, estoy hablando de dormirse en la obra de Dios. Y la Biblia nos advierte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en los versículos 24 y 25, dijo el Señor Jesucristo que cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Una iglesia que tiene un pastor soñoliento, un pastor que duerme, ese está creando el campo propicio para que venga el enemigo y siembre la cizaña, siembre el error. Y hermanos, dice aquí, perros mudos, perros soñolientos. Y en tercer lugar dice, perros comilones. A los bautistas nos gusta comer mucho, no podemos negar esa doctrina o ese pecado, tómelo como quiera. Doctrina o pecado, pero nos gusta comer. Pero estos pastores ya se habían pasado de rosca, ya se habían excedido. Dice que eran comilones, porque quiere decir que su única preocupación era la comida. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habló de esta clase de gente, y esa clase de gente la hizo llorar al apóstol Pablo. Escuche eso. Esa clase de gente, comilones, lo hicieron llorar a Pablo. Cuando usted lea allí en Filipenses el capítulo 3, versos 17 al 19, Pablo dice así, y esto lo digo llorando, llorando, dice Pablo, que hay algunos que solamente aman lo terrenal. Dice, su Dios es el vientre y su gloria su propia vergüenza. Mire cómo Pablo define a aquellos líderes que habían caído en la apostasía o en el error. Dice, solo piensan en lo terrenal. Son predicadores que quieren una linda casa, un lindo auto, un lindo lugar de vacaciones, una linda computadora, un gran celular, etc. Solo piensan en lo terrenal. Y dice, y su Dios es el vientre. Viven pensando en su panza, ¿qué vamos a comer? De darse los grandes lujos, vidas de restaurante. Dice Pablo, esa gente me hace llorar a mí. Su gloria es su propia vergüenza. Todas esas hazañas que cuentan, los logros que dicen tener, vergüenza me debería dar esas cosas. Perros mudos, perros soñolientos, perros comilones, pero todavía Isaías no terminó con los perros. Dice que también los pastores son perros insaciables. Qué predicación dura, ¿no, hermano? Pero esa es la predicación de sendas antiguas. Eso es lo que debe anunciar un predicador de sendas antiguas. Ahora, lo último que él dice aquí, dice, hablando de perros, perros insaciables. Es decir que usted ve esa clase de gente que son deseosos, predicadores que quieren tener sus computadoras y hasta la llevan al púlpito, dejaron la Biblia al costado de su vida e instalaron esas computadoras para impresionar a su auditorio, como haciéndoles creer que con una computadora voy a dar un mensaje más poderoso, más importante. Saque esa basura del púlpito y ponga la Biblia, porque a través de la historia los bautistas hemos creído en la centralidad de la Biblia. ¿Sabe qué, hermano? Pastores que les gustan los jacuzzi, las comodidades, y son gente que son ridículas, son desvergonzados, son gente que no están preparados para la batalla, y el que ama toda esa clase de cosas es un pichón de apóstata.
y se va a transformar en un monstruo, porque hoy hay muchos pastores que son monstruos. Isaías los está denunciando aquí a sus características. Son atalayas, dormidos, son perros mudos, perros soñolientos, perros comilones, perros insaciables. Y una cosa más para dejar respirar a los pastores ahora un rato. Dice aquí, son pastores borrachos. Ah, qué tremenda esa definición, ¿no? Dice pastores borrachos. Porque en ese versículo 12 dice que los pastores le decían a la gente, vení, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ahora, hermano, esos pastores que habla Isaías no eran bebedores ocasionales. Estos eran borrachos de verdad. La doctrina preferida de ellos era el trago saurio. Sírvame ahí una bebida en un vaso alto. Una cerveza espumosa, un vino antiguo, añejo, pero en un vaso alto, en una copa alta. Estos practicaban, hermanos. Ellos eran santos bebedores, pero eran santos pecadores. Y en las iglesias de hoy necesitamos un predicador de senda antigua que se pare en el púlpito y predique en contra de aquellos pastores que están representando bien a Dios y no están cuidando bien de su rebaño. Ahora necesito aterrizar, ir terminando, hermano. Isaías predicó en contra del alcohol. Isaías, como predicador de sendas antiguas, predicó en contra de la vestimenta. Él predicó, hermano, aquí también en contra de esa vestimenta mundana. Él predicó también aquí, hermanos, en contra de la música de ramera, cántico de ramera. Y ahora, en quinto lugar, un predicador de sendas antiguas debe predicar sobre el infierno. Debe predicar sobre el infierno. No, pero es un tema antipático, la gente se asusta, la gente quiere oír del positivismo, quiere oír de la autoestima alta. No, el predicador de sendas antiguas tiene que predicar sobre el infierno. Isaías lo hizo. Acompáñeme, hermano. 2 pasajes más y terminamos. Ahí en Isaías capítulo 5, versículo 11 y 14. Isaías el capítulo 5. Versículo 14, vamos a enfocarnos en el verso 14. Mire cómo dice la palabra de Dios: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Esa es la palabra Seol, es la palabra hebrea que se usa para infierno. Isaías dice que el Seol ensanchó su boca, porque cada vez el Seol está devorando más personas. Cuando usted mira en el libro de los Proverbios, en el capítulo 27 y en el versículo 20, dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Seol y Abadón nunca se sacian. El infierno está devorando gente cada día continuamente, almas por las que Cristo murió. Pero llegaron allí porque el diablo ha anestesiado al pecador y lo ha empujado al infierno. El diablo está usando a la gente como combustible para alimentar el fuego del infierno. ¿Por qué llegan allí? Una de las razones es porque no hay predicadores que se paren el domingo en la iglesia a hablar acerca del infierno. Porque tienen miedo de asustar a su gente o que la gente se vaya. La gente, hermanos, tenemos que tomar conciencia, pastores y los que no están en el ministerio de pastor. Si usted es un cristiano de una iglesia de sendas antiguas, usted tiene que entender que la gente se está moviendo en un mundo resbaladizo y el propio peso del pecado de la gente les arrojará, les depositará en el infierno. Solamente, hermanos, la misericordia de Dios está manteniendo a algunas personas afuera del infierno. Pero nosotros, hermanos, sabemos que pronto esas puertas del infierno se abrirán más de par en par. Y quizás hoy o mañana, mucha gente que anda caminando o de compra van a estar sumergidos en fuego y azufre. Por eso hay que pararse en el púlpito y hay que predicar. Un predicador de sendas antiguas no tiene que ser un cosechador de aplausos. Un predicador de sendas antiguas no debe ser alguien que busca la miel de la fama. Un predicador de sendas antiguas tiene que predicar lo que Dios dice, hermano. Y si la gente se ofende y se molesta, o si la gente se siente lastimado, que tomen conciencia de una vez que su pecado lastimó más a Jesucristo en la cruz.
Así que hay que predicar. Y el último punto, hermanos, de Isaías, que un predicador de sendas antiguas debe hablar de la misericordia y del perdón de Dios. Escuche eso, un predicador de sendas antiguas debe hablar de la misericordia y del perdón de Dios. Terminamos allí en Isaías 55, versículo 7. Hermanos, si me acompaña ahí, y ese va a ser nuestra parte final. Isaías, el capítulo 55 y el versículo 7. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Isaías, el capítulo 55, versículo 7. Dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un Dios de misericordia y un Dios perdonador. La palabra misericordia, hermano, es compadecerse de las miserias ajenas. La palabra misericordia tiene que ver con asistir a las almas necesitadas con una actitud bondadosa y generosa. Cuando el buen samaritano vio a aquel hombre malherido, medio muerto, tirado al costado del camino, dice la Biblia que el buen samaritano fue movido a misericordia. Movido a misericordia, es decir, que fue impulsado para ayudar, para asistir al alma necesitada. El buen samaritano se metió en la piel de aquel que estaba sufriendo y lo acompañó hasta el mesón, hasta un lugar de victoria. Y es eso, hermano, que nosotros debemos predicar, que hay un Dios que es misericordia, que es ayudador de aquellos que están en aflicción, en sufrimiento. Hermanos, un predicador de sendas antiguas tiene que saber hablar de la misericordia de Dios y tiene que saber hablar que hay un Dios que es perdonador. Hay un Dios que es amplio en perdonar, porque todas las inmundicias de nuestro pecado, todas esas mugres, esa basura que hemos ido acumulando en nuestra vida que se llama pecado, solamente encuentra un alivio cuando está frente a un Dios que es amplio en perdonar. Porque tenemos una vida altamente contaminada, tóxica, con el veneno mortal del pecado. Pero tenemos un Dios que es amplio en perdonar. Y hemos encontrado en ese Dios nuestro refugio. Y hemos encontrado en Cristo una fuente de bendición. Hemos encontrado en Cristo una fuente de perdón. Y hemos encontrado en Cristo una fuente de salvación. Un predicador de sendas antiguas tiene que saber predicar sobre un Dios misericordioso y sobre un Dios que es amplio en perdonar. Vamos a repasar nuestro mensaje de hoy y terminamos. Un predicador de sendas antiguas tiene que saber predicar, mis hermanos, en contra del alcohol, firme en contra de eso. Debe saber predicar en contra del cántico o la música de rameras. Un predicador de sendas antiguas tiene que saber predicar contra la vestimenta mundana. Un predicador de sendas antiguas tiene que saber predicar en contra de los pastores que son como perros mudos, perros soñolientos, perros comilones, perros insaciables y borrachos. Y un pastor o un predicador de sendas antiguas tiene que saber predicar sobre el infierno y tiene que saber predicar sobre la misericordia de Dios y el Dios perdonador. Todo esto lo vemos en la vida de Isaías. Él era un predicador de sendas antiguas. Y si nosotros decimos que vamos a una iglesia bautista fundamental, que nosotros somos, hermanos, una iglesia de sendas antiguas, todas estas cosas tienen que estar en nuestras prédicas. Tienen que ser ingredientes de ese plato poderoso, de ese explosivo de Dios que va a traer ayuda y bendición a la gente. Como dijo Pablo, hermanos, no podemos renunciar a dar todo el consejo de Dios. No seremos predicadores populares, no seremos predicadores famosos, pero podemos ser predicadores obedientes a Dios, poniendo todos estos ingredientes en el plato de comida para nuestro pueblo, para nuestra gente. No renunciemos a dar el consejo de Dios y que Dios nos ayude en este tiempo de apostasía, de desviación de la verdad, en este tiempo de desertores de la fe, que Dios nos ayude a mantenernos firmes en esas sendas antiguas que le honran y que le glorifican a Él.
Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermano, que Dios bendiga sus vidas. Y voy a pedir a hermano Josué, si tiene ahí su guitarra cerca, si puede darnos un cántico en la parte final ya de nuestra reunión. Ahí, hermano Josué, le escuchamos. Pastor, gracias. Antes de entonar una alabanza, quería saludar ahí, invité a mi hermano Samuel Camargo, que está ahí viéndonos, está escuchándonos, y también está